siguiente programa es para todos. Un saludo especial para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Para mí es un gusto acompañarlos y estar con ustedes en este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria y que está enfocado a abordar algunos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. La invitada el día de hoy a esta emisión de Al Derecho es la profesional Elcira Restrepo Calle. Con ella estaremos hablando de cuota alimentaria en adultos mayores. Pero antes de iniciar el desarrollo de nuestro programa, conozcamos un poco de la hoja de vida de esta profesional. Elcira es abogada, especialista en familia y conciliadora, tiene experiencia profesional de 8 años en comisarías de familia y también tiene experiencia en la rama judicial. Elcira, un saludo y gracias por acompañarnos en Al Derecho. Buenas tardes, Sandra, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial para todos los televidentes. Vamos a hablar el día de hoy en esta emisión de un tema un poco fuera de lo común, que es cuota alimentaria en adultos mayores. Uno normalmente escucha el tema de la cuota alimentaria es cuando los padres de un menor están separados, que se le da a ese menor. Iniciemos por explicar en qué condiciones o a partir de qué edad se considera una persona que es adulto mayor. Bueno, en Colombia se establece que una persona es adulta mayor a partir de los 60 años de edad, pero dependiendo de algunas circunstancias puede catalogarse una persona entre los 55 años en adelante como persona adulta mayor, por ejemplo, teniendo en cuenta su condición física, su salud emocional, psicológica y para el sostenimiento, digámoslo así, o sea, sus capacidades para poderse autosostener. Entonces, durante estos 30 minutos estaremos desarrollando este tema y explicándolo más detenidamente. Como lo mencionaba hace unos minutos, es muy común escuchar este tema de cuota alimentaria, pero en los niños. Hablemos en temas de normas de la legislación colombiana. ¿Quiénes tienen derecho a esa cuota alimentaria? Bueno, de acuerdo al artículo 411 del Código Civil colombiano, tienen derecho a cuota alimentaria ¿quiénes? La cónyuge, los ascendientes, los descendientes, la cónyuge que no fue culpable del divorcio. Me explico en ese punto. Supongamos que hubo una infidelidad y la infidelidad está comprobada, está demostrada. El cónyuge culpable el juez lo puede ordenar o imponer una cuota alimentaria en favor de esa cónyuge que no causó el divorcio. Hablemos un poquito o expliquémosle más bien a las personas que hasta ahora nos ven qué es ascendiente, descendiente. El descendiente son los hijos, los nietos, los bisnietos y los ascendientes serían los padres. Bueno, hablemos ahora y es importante que las personas sepan que además de ser, digamos que un deber moral, el tema de apoyar a nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿qué plantea la norma en este sentido? Bueno, lo ideal es que los hijos cuando tengan personas adultas mayores o sus padres son adultos mayores, lo hagan de manera voluntaria, o sea, que no sea algo impuesto, pero teniendo en cuenta que hoy en día vemos muchos adultos mayores abandonados por sus hijos, la ley 1850 impuso el delito de inasistencia alimentaria y también se reglamentó la cuota alimentaria en favor de estos adultos mayores. Entonces es algo impositivo, se lo impone la ley y también atendiendo el principio de solidaridad de la Constitución Política de Colombia. Vamos a darle paso en este momento, Elcira, y antes de seguir con nuestras preguntas y el tema del día, a una pregunta precisamente que tiene un televidente relacionada con este tema de cuota alimentaria en adultos mayores.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Gómez. Doctora Alcira, muy buenas tardes. La pregunta para usted es, ¿cómo protege el gobierno a los adultos mayores? Frente a la pregunta del televidente, en Colombia hay varios programas de protección al adulto mayor, pero uno de los más importantes, y me parece que es el que hay que resaltar, es Colombia Mayor. Ese programa que pretende o que busca ampliar la cobertura para brindarle protección al adulto mayor que no alcanza a obtener una pensión de vejez o que está en indigencia. Entonces el Estado le hace un aporte económico en ese sentido. Y también está otro subsidio que es una especie de pensión. Todo eso está en el Fondo de Solidaridad Solidaridad de Pensión, o sea, todo eso lo sacan del Fondo de Solidaridad del pensionado o al pensionado. Elcira, más detenidamente, ya hablamos del tema normativo, del aspecto como más técnico, pero si le vamos a explicar a una persona qué es la cuota alimentaria en adultos mayores, ¿qué le diríamos? La cuota alimentaria es aquella que se fija por sentencia judicial o acuerdo conciliatorio o por algún documento que preste mérito ejecutivo, que comprende una cuota alimentaria en adultos mayores. Comprende todo lo que es para nutrición, que la persona adulta mayor esté afiliada al sistema de seguridad social, que esté vinculado a programas culturales, tener en cuenta su vestuario y todo lo que dignifique a la persona en su vida, o sea, todo lo que le permita vivir en condiciones dignas. Bueno, es importante resaltar este tema porque muchas veces uno habla de lo común y dentro del desconocimiento de cuota alimentaria y se refiere únicamente a la comida, entonces es importante resaltar que es como todo un paquete que garantiza y ofrece unas condiciones dignas a ese adulto mayor. Pero antes de iniciar a hablar de toda la tramitología y todo el proceso que esto lleva, ¿quiénes son los responsables de ese adulto mayor? Los responsables de ese adulto mayor, según la Constitución, sería la familia, el Estado y la sociedad. La familia, los hijos, los nietos, los hermanos pues, del adulto mayor, la cónyuge, los bisnietos, bueno, el Estado a través de todos los programas que tiene, programas sociales que permitan vincular al adulto mayor, y la sociedad estar vigilante y hacerle acompañamiento a ese adulto mayor cuando está en alguna grave vulnerabilidad. Pongamos un ejemplo, tenemos un adulto mayor de 70 años con condiciones de salud, digamos, regulares, tiene esposa, tiene hijos, tiene nietos. ¿Quién entraría en primer lugar a ser responsable de ese adulto? La cónyuge y los hijos. El paquete completo, entrarían todos. Sí, la cónyuge y los hijos. Bueno, Elcira, expliquemos, usted mencionaba una herramienta o quizá el primer paso dentro de este proceso de cuota alimentaria y es la conciliación. ¿Cómo se da? Bueno, la conciliación, el adulto mayor o la persona que esté a cargo, responsable del adulto mayor, que puede ser un tercero, por ejemplo una institución, digámoslo así, acude ante la autoridad competente, sea bienestar familiar, sea una comisaría de familia, y solicita una audiencia de conciliación. En ella se citan a los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos, de acuerdo como a la capacidad económica que cada uno tiene, le aporte a ese adulto mayor para el sostenimiento. Obviamente hay que demostrar la capacidad de los hijos y la necesidad económica del adulto mayor. No es lo mismo fijar una cuota alimentaria para un adulto mayor que siempre vivió en un estrato 5 que fijar una cuota alimentaria para un adulto de estrato 1 y 2, ¿cierto? Sí, porque las necesidades obviamente van a ser diferentes, o sea, en cuanto a cantidad, digámoslo así. No podemos pretender que un adulto mayor que siempre vivió en estrato 5 se lo lleven a vivir a un estrato 1, por decir algo. Hay que tratar de conservarle como ese estatus
social y económico a ese adulto mayor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los niños es igual. Los padres se separan y el padre tiene los recursos económicos para tener bien el niño, y no es justo que al niño, simplemente por ese conflicto entre los adultos, se lo lleven a vivir a un estrato diferente. ¿Se puede presentar el caso de que esa cónyuge y los hijos declaren que no tienen capacidad económica para sostener ese adulto mayor y le entreguen la responsabilidad al Estado? Se presume que deben ganar el salario mínimo. Ahí aplicaría, digamos, lo mismo que ocurre con los niños, cuando el padre dice que no tiene con qué. Entonces se presume que devenga el salario mínimo, y de acuerdo a eso se le fija una cuota alimentaria. O sea, que no es tan olímpico como uno muchas veces escucha que no, lo llevo al asilo y allá que lo tengan. Sí, ya el Estado entraría incluso cuando los hijos no responden y la gente desconoce ese punto, que queda ya la parte penal, la parte de inasistencia alimentaria. Entonces denúncielo por inasistencia alimentaria. Bueno, mencionábamos el tema de la conciliación, pero ¿qué hacer o cuál es el primer paso cuando se tiene una situación con un adulto mayor? ¿Cuál es ese primer paso para fijar la cuota alimentaria? El primer paso es citar a los hijos a una audiencia de conciliación. Si no hay acuerdo conciliatorio, entonces ¿qué pasa? Hay que seguir el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Acudir ante un juez de familia o promiscuo de familia para que sea el juez, mediante sentencia judicial, que declare esa cuota alimentaria o fije esa cuota alimentaria. Precisamente vamos más al detalle y más explicado cómo se fija esa cuota alimentaria. Usted mencionaba ahorita que se debe conservar como una calidad de vida. ¿Cómo establecer eso? De acuerdo a la necesidad, o sea, de la necesidad que tenga el adulto mayor, porque no es capaz de autosostenerse por sí mismo. O sea, ya su vitalidad para trabajar no se lo permite. Entonces se tiene en cuenta eso. Y hay que mirar la capacidad económica de quien va a dar alimentos. Hay que mirar si tiene bienes, qué trabajo tiene, porque a veces las personas obligadas a dar alimentos dicen, no, es que yo no trabajo, pero es que tiene bienes. Tiene bienes, entonces con fundamento en eso, si tiene bienes debe responder. Mire a ver de dónde va a sacar la plata, porque a veces tenemos los bienes inmuebles, pero de pronto plata en efectivo no tenemos, pero entonces miremos a ver cómo lo hacemos. ¿En qué casos o por qué entonces se da que muchas veces los adultos mayores van a parar, como lo mencionaba ahora, a asilos, a casas para ancianos? Bueno, el desconocimiento de la norma no sirve de excusa, pero es básicamente el desconocimiento de la norma que lleva a una persona a terminar en un asilo, cuando de pronto los hijos tienen la forma de proveer económicamente a ese adulto mayor. Elcira, ahorita hablábamos de la conciliación y es quizá, no solo en este caso de cuota alimentaria para adultos mayores, sino en muchos temas la herramienta o el recurso judicial más importante que se tiene. ¿Qué hacer en este caso de fijación de cuota alimentaria cuando no hay conciliación? Bueno, esa pregunta, Sandra, hay que entenderla en dos sentidos. ¿En cuál? Bueno, no hay una audiencia de conciliación porque no se citó o no se ha citado. Entonces lo primero que hay que hacer es citar a esa audiencia de conciliación. La otra es, hubo una audiencia de conciliación y no hubo acuerdo. Se agotó el requisito de procedibilidad. Entonces ¿yo qué hago? Voy al juzgado, presento una demanda para que el juez, en una demanda de alimentos, pues me fije la cuota alimentaria, sea él el que regule esa cuota alimentaria. Cuando yo agoto el requisito de procedibilidad, sea que si hay acuerdo, pues bueno, hasta ahí llegó el proceso y listo. Resulta que una audiencia de conciliación, Sandra, se fijó la cuota, se llegó a un acuerdo, las partes llegaron a un acuerdo de la cuota que le van a pasar al adulto mayor. Pero resulta que las personas obligadas no la cumplieron o se atrasaron. Entonces, ¿qué le queda a la persona o al adulto mayor? Le queda acudir a la vía judicial para que el juez de familia, mediante un proceso que se llama ejecutivo,
cobre esas cuotas atrasadas que hay. Si quiero evitarme como todo ese problema, como toda esa situación, porque cada vez que incumpla me va a tocar acudir ante el juez para que por un proceso ejecutivo le cobren esa plata. Entonces yo por ejemplo, ¿qué les recomiendo a mis clientes? No, entonces venga, iniciemos de una vez el proceso de alimentos para que sea el juez el que de una vez diga, bueno, le vamos a fijar cuota alimentaria y hasta ahí llegamos. Siempre se necesita de la ayuda, del apoyo de un abogado, de un profesional del derecho para este trámite. Cuando sea un ejecutivo de alimentos, la persona lo puede hacer por sí misma, ¿cierto? El afectado, digámoslo así. Pero lo más recomendable es buscar un abogado, ¿cierto? Porque él conoce como todo el trámite, cuál es el procedimiento, porque si se trata de unas cuotas alimentarias atrasadas, hay que liquidarlas, y la persona no sabe cómo liquidar eso. Y uno como abogado, pues obviamente tiene el conocimiento y las herramientas para hacerlo. ¿Y es costoso hacer uso de esa ayuda, tener un profesional para que nos ayude con estos trámites? Eso depende porque si hay que hacer todo el proceso como tal, o sea, la audiencia de conciliación, el proceso de alimentos, o si es solamente la cuota el ejecutivo de alimentos, pues podría ir hasta 3 salarios mínimos. Claro que uno no, por ejemplo, yo no lo haría, no me iría hasta los 3 salarios mínimos, sobre todo acá en Andes, que la gente no tiene los recursos económicos suficientes, pero uno tampoco puede regalar el trabajo, ¿cierto? Entonces uno lo hace más o menos, y conmigo es todo negociado, todo negociado. Elcira, bueno, hemos mencionado este tema de cuota alimentaria y nos hemos referido al aspecto económico, pues a todo lo que el adulto mayor necesita para vivir en condiciones dignas. Pero, ¿qué pasa cuando ese adulto mayor está en condiciones especiales y requiere de cuidado? La familia, si la familia no cuenta con ese apoyo, no cuenta con los recursos económicos, debe acudir al Estado para que el Estado active las rutas de atención que tienen para brindarle ese acompañamiento al adulto mayor y a su familia. Ahorita usted nos mencionaba aspectos de qué se hace cuando se incumple con esa cuota alimentaria. Si el tema es reiterativo, si la persona definitivamente no quiere cumplir con esa cuota, ¿qué se debe hacer? Bueno, si tiene recursos económicos, lo que les asesoro es, vámonos por una demanda de alimentos y pidamos que le embarguen o sea, le retengan, digámosle así, el dinero a la persona, le descuenten por nómina, mejor dicho, para que me entiendan, que le descuenten por nómina y consignen a órdenes del despacho. Bueno, si definitivamente no incumple, no quedó sino la inasistencia alimentaria, que es un delito, y acudir a la denuncia penal. Pero a veces esas denuncias, o sea, uno se queda muy triste, Sandra, porque a veces uno siente que se queda sin armas y sin cómo defender a los adultos mayores o a los niños, digámoslo así, porque encontramos con personas muy responsables y a veces la justicia tampoco es que ayude mucho, digámoslo de esa manera. Entonces uno se queda como, bueno, ¿aquí qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudarle a esa persona? Porque definitivamente usted lo puede denunciar y uno que se gana con él en la cárcel, pero también desde la parte civil tampoco hay nada. Entonces uno sí queda como muy triste con esa situación, o yo por lo menos sí quedo muy triste. Digamos que la demanda, Elcira, es la última herramienta o el último paso al que como profesionales y en los diferentes procesos acuden. Usted nos mencionaba ahorita unos recursos que era la sentencia judicial, la conciliación y un documento que preste mérito ejecutivo. Expliquemos de qué se trata eso y cómo funciona en este tema, por ejemplo, de conciliación. Bueno, la sentencia es cuando ya usted inicia un proceso como tal ante el juzgado de familia, que el juez saca una sentencia con base en los elementos materiales probatorios que se le presentaron al juez. Bueno, y él ya toma la decisión cuál va a ser la cuota que le va a fijar o va a ejecutar a la persona. Bueno, la conciliación es citar a las partes para que las partes de manera voluntaria y de mutuo acuerdo decidan apoyar a ese adulto mayor con una suma de dinero. Y la otra es
Puede ser, por ejemplo, en una escritura pública. Supongamos que el padre quiso donarle a sus hijos una casa, pero a cambio de darles la casa, los hijos se comprometen a pasarle una cuota alimentaria. Esa simple escritura pública presta mérito ejecutivo. Obviamente hay que tener claro que es un documento título ejecutivo que señale el monto de la cuota, que señale las fechas en que se van a causar o a pagar y que sea exigible en el momento en que se va a cobrar o a hacer efectiva esa cuota. Que sea algo bien detallado y explicado. Sí. Entonces, por ejemplo, los 5 primeros días de cada mes se aportará una suma de dinero de 300.000 pesos. No es lo que yo quiera dar o lo que yo pueda dar, porque si yo voy donde un juez con una cuota que dice lo que yo pueda dar o lo que no. 5.000 pesitos ahí. No, lo que yo pueda dar y el otro da 5.000 pesos. Yo voy a donde el juez y le presento esa demanda y mínimo me regaña o me dice sí, porque no es así, eso no está claro. Elcira, vamos a hacer nuevamente una pausa en nuestra conversación. Tenemos pregunta de un televidente. Hola, un cordial saludo, abrazo especial para quienes nos miran a través de este importante canal. Un saludo para la doctora Elcira y la pregunta mía es la siguiente. Si yo como ciudadano del común observo un adulto mayor al que se le están vulnerando los derechos, ¿qué debo de hacer? Cuando uno como ciudadano se encuentra un adulto mayor en estado de abandono, que debo poner la denuncia o ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Bienestar familiar, comisaría de familia, la policía, también personería, la fiscalía, ante todas esas entidades. Poner la denuncia para que esas entidades inicien la ruta de atención, que sería todo el trámite para valorar el estado físico, de salud y emocional del adulto mayor. Si hay necesidad de buscar la familia, las entidades deben iniciar el proceso de búsqueda de la familia. Si el adulto mayor no tiene a nadie, entonces es el Estado el que acoge a ese adulto mayor y ya le busca un lugar donde tenerlo. Puede ser una casa para un centro geriátrico o algo así, un centro especial para ellos. Bueno, eso en el tema de abandono, pero también se presentan casos en los que hay abuso, maltrato a los adultos mayores. ¿Se sigue la misma ruta? Sí, Sandra, se sigue la misma ruta, que incluso el Código Penal fue reformado por la Ley 1850 de 2017, donde estableció unas penas por abandono, maltrato o abuso contra adultos mayores que van desde 4 a 8 años de prisión y unas multas de 1 a 5 salarios mínimos legales vigentes. Elcira, esto en el tema de la sociedad y de si uno como ciudadano ve que un adulto mayor está como en condiciones que no deberían ser las dignas. En el caso de que el adulto mayor sea el que se sienta vulnerado, abandonado, maltratado, ¿qué debe hacer? El adulto mayor debe buscar la asistencia desde la parte legal. Ya sea que acuda a la comisaría de familia, bienestar familiar o a la dirección local de salud, que allá también ellos tienen su personal adecuado e idóneo para para atender a ese adulto mayor en esa situación. Elcira, pongamos un ejemplo de un caso que tengo cercano, aprovechando aquí este consultorio jurídico. Un adulto mayor, cerca de 80 años, no habla, digamos que está en unas condiciones ya tiene reducida su movilidad, y el hijo que lo cuida también tiene, digamos que movilidad reducida y unas condiciones en las que no lo puede cuidar de la manera que debería. ¿Qué se puede hacer desde lo externo, desde las personas que estamos alrededor por ese adulto mayor? Las personas que tengan conocimiento de esa situación deben acudir a la Dirección Local de Salud para que la Dirección Local de Salud se presente al domicilio de ese adulto mayor
ya sea en compañía del comisario de familia o del personero municipal, y mirar y constatar la situación del adulto mayor, iniciar la ruta de atención y brindarle todo el acompañamiento psicosocial que ese adulto mayor requiere. Si es necesario ubicar al adulto mayor en algún establecimiento especial para ellos, lo debe hacer. ¿Y si el hijo no quiere separarse de su papá de alguna manera? Ahí sí hay que hacer un trabajo muy articulado con ese hijo, para que el hijo pueda acceder a esa ayuda para ese adulto. Aunque el Estado también le debe brindar ese apoyo desde la parte económica, lo debe hacer ese acompañamiento. Y más si, por ejemplo, el hijo no puede trabajar por sus mismas condiciones, porque es una persona que está en condiciones de discapacidad, y el Estado también tiene esa obligación y responsabilidad con esas personas. Elcira, ¿qué otros casos? Ya vamos finalizando nuestro espacio, pero es importante ejemplificar este tema para que sea más acogido y recibido por la comunidad. ¿Qué otros casos se han presentado que usted haya manejado para explicitar más este tema? Cuando fui comisaria de familia, me tocó el caso de una señora que se negó a recibir toda la asistencia o el acompañamiento que el municipio le iba a brindar. Y y ahí es muy difícil porque no atendía, escasamente me recibía a mí. Y yo solo era con el aporte del municipio, y la señora se negaba a incluso a un tratamiento médico, porque la señora estaba muy enferma de una pierna. Y difícilmente permitía que otra persona vecina le hiciera las curaciones. La señora se negaba. Y ante esa situación, ¿uno qué puede hacer? Definitivamente no se puede hacer. Respetar su decisión. Respetar su decisión. Obviamente el municipio, las entidades deben tratar de hacer un acompañamiento para brindarle esa confianza a ese adulto, porque muchas veces también es desconfianza de los adultos mayores, porque muchos adultos se niegan, por ejemplo, a aceptar que ya no tienen las mismas vitalidad que tenían antes. Entonces hay que hacer ese acompañamiento desde la parte psicológica para hacerle entender, o por lo menos que le quede un poquitico más claro, que él necesita de esa ayuda. Elcira, a manera de resumen, en nuestra conversación usted mencionaba que muchas veces este tema de cuota alimentaria en adultos mayores es desconocido, y muchas veces se infringen cosas debido a ese desconocimiento. A manera de resumen, y para que las personas nos entiendan, para finalizar lo que abordamos el día de hoy, ¿qué decirles? Si ustedes conocen un adulto mayor que no tiene la forma de autosostenerse, y su familia lo puede hacer, le puede brindar el acompañamiento, y la familia lo tiene abandonado, por favor, denuncie esa situación, acérquese a una comisaría de familia, a un bienestar familiar, a una personería. Por favor, acuda a esas instancias. Si sienten que no los escuchan, entonces busquen la ayuda de un profesional, por ejemplo en el derecho, que esas personas también le pueden hacerle el acompañamiento. Sería como mi consejo. Ahí está, siempre apoyarse de ustedes, que son los profesionales en el área, y buscar ayuda cuando sea el caso. Elcira, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Derecho. Sandra, muchas gracias por la invitación. A ustedes televidentes, muchas gracias también por haberse conectado con nosotros, por ser fieles a este consultorio jurídico que realizamos desde la televisión comunitaria. Recuerden que nuestras citas todos los jueves a las 6 y 5 de la tarde. Por supuesto, los espero entonces en la próxima emisión. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.